Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Tech y pues vamos a continuar porque pues lo prometido es deuda, ¿no? Quedamos pendientes con el libro El deseo de todas las gentes. Estuvimos estudiando la última vez que subí contenido el capítulo 1. El prefacio, perdón. Hoy vamos a ver el capítulo 1. El capítulo 1 que se titula, aquí lo tengo, Dios con nosotros. ¿Sí? Este tema, este capítulo está muy bonito. Lo estuve estudiando otra vez esta semana y se me hizo, ayer apenas, se me hizo muy, volví a aprender cosas nuevas que quizás no me fijé la primera vez que lo leí. Es un tema muy bonito y me gustaría compartirlo pues con ustedes, los que me siguen. Les mando saludos a aquellos que me siguen, los que me han pedido igual que yo suba contenido. Realmente a veces, hay otras cositas, ¿no? Pero pues trataré de lo más posible subir este tipo de contenido, porque pues sí, hay personas que realmente le interesan. Entonces, hoy vamos a ver el libro El deseo de todas las gentes, titulado capítulo 1, Dios con nosotros. Pero antes de empezar, vamos a pedirle mucho a Dios que sea Él el que dirija este tema, porque pues es Él el único que es su palabra y es necesario que sea Él el que dirija todo esto, ¿no? Vamos a orar primeramente para poder empezar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Un día más, Padre, porque tú has estado con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tú nos guardas y nos cuidas a pesar de todo lo malo que nosotros hacemos. Tú eres bueno, Señor. Es agradable, Señor, tu compañía cuando te buscamos. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en este momento en el estudio de tu palabra, en el estudio del primer capítulo, Señor, del deseo de todas las gentes. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento, danos sabiduría, danos discernimiento. Ayúdanos a escudriñar las escrituras, porque tú has dicho que en ellas tendremos vida eterna. Te pido, Señor, por todos aquellos que vean este tema, Señor, y si algo queda en su corazón, Señor, que tú se lo pongas. Quédate, oh Padre bendito, en nosotros, en cada uno de los que vean este contenido y los que te buscan, Señor. Guárdalos y bendícelos conforme a tu voluntad. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el capítulo, lo vamos a leer. Vamos a tratar de explicar algunas cositas, ¿no? Porque, ese es el punto, entender un poquito acerca de este libro. Dice aquí, Dios con nosotros. Será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Este libro empieza, me gustaría igual tocar esta parte en la escritura, porque por ejemplo el libro de Juan capítulo 1 empieza así también. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Está muy interesante cómo empieza Juan a escribir, pues hablando de Jesús, ¿no? El verbo hecho carne. Porque así precisamente empieza el libro El deseo de todas las gentes, empieza mostrándonos la grandeza de Dios. Dice aquí, será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. ¿Qué dice aquí? La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios.
la imagen de su grandeza y su majestad, el resplandor de su gloria. Y dice aquí, vino a este mundo para manifestar esta gloria. ¿A qué vino Jesús? A manifestar esa gloria, a mostrar su gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado. Sí, como dice aquí el libro de Juan, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece. Sí, ¿a qué vino Jesús? A revelar la luz del amor de Dios, dice aquí, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él, será llamado su nombre Emmanuel. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar tanto a Dios, tanto a los hombres como los ángeles. Esta parte es interesante y quizás a veces muchos no lo comprenden, pero cuando Jesús habitó en esta tierra, no solamente vino por nosotros, sino por los ángeles pues del cielo, ¿no? Y de otros mundos. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver poquito, a ver por qué. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. ¿Sí? Voy a ir cortando algunas partes. Sí me gustaría, de los que tengan el libro, que lo lean. Dice aquí, el maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio de amor redentor, es el tema del cual desean mirar los ángeles, y será su estudio a través de los siglos. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá la gloria que resplandece en el rostro de Jesús, es la gloria del amor abnegado. ¿Sí? A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por el amor es la ley de la vida para la tierra. ¿Cuál es la ley de la vida para la tierra? Dice, la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo. Que el amor no busca lo suyo, tiene su fuente en el corazón de Dios. ¿Qué dice? El amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios. Vamos a platicar un poquito esta parte. Yo creo que a veces malinterpretamos lo que es el amor, porque cuando decimos amor a veces decimos lo que hacemos, cómo lo hacemos y a quién hacemos bien, y a eso para nosotros a veces es amor. Mas sin embargo aquí dice que el amor no busca lo suyo. El amor no es egoísta, el amor de Dios es puro, es limpio, es inmaculado, es un amor que pues el ser humano carece de eso. Es por eso que Dios nos ha mandado a Jesucristo, para que también nosotros empecemos a aprender del amor de Dios, el verdadero amor, el verdadero significado del amor. ¿Sí? Dice aquí, y que en el manso y humilde se manifieste el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Al principio, Dios se revela en todas las obras de la creación. Aquí me gusta mucho esta parte, porque igual Juan empieza con, en el principio creó Dios, y una de las cosas que Dios marca y recalca es que Él es el creador de todas las cosas. Él es el dador de la vida, Él es el dador de la existencia de cada uno de nosotros, de los animales, de las plantas, incluso de los otros planetas, de las estrellas. O sea, Él muestra su poder en su grandeza, pero también vamos a ver otra parte en cómo muestra Dios su poder creador. Sí, y una de las partes que más nos marca aquí es que Él creó todas las cosas. Sí, nos muestra que solamente Él puede hacer eso. Él es el único creador. Sí, dice aquí, fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Vean cómo es ese Dios, que no solo tiene un poder grandísimo, dice ahí, para
colgar los mundos en el espacio, sino que también moldeó las flores del campo. Ese es un Dios impresionante, ¿sí? Y un Dios amoroso, porque no solamente se fija en las cosas grandes e inmensas, sino que las cosas tan sencillas también Él toma tiempo para hacerlas, para decorarlas, como dice aquí, modeló, las esculpió, les dio forma, a pesar de que es un Dios grandísimo, se tomó ese tiempo para hacer las cosas pequeñitas también. Sí, dice, Él asienta las montañas con su fortaleza, suyo es el mar, pues Él lo hizo. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos. Sobre todas las cosas de la tierra, el aire, el cielo, escribió un mensaje del amor del Padre. ¿Sí? Vemos que es un Dios que muestra, dice aquí, deja un mensaje en su creación. Una de esas, su grandeza, y otra también su humildad. ¿Sí? Porque Él es un Dios, dice allí, suyo es el mar, pues Él lo hizo. Sí, cuando nosotros vamos al mar, a la playa, vemos la inmensidad de las aguas, la inmensidad de los cielos, y nos habla de un Dios todopoderoso, un Dios grande, ¿sí? Un Dios omnipotente, o sea, con el poder de hacer bastantes cosas fuera de nosotros, ¿no? Pero también vemos su humildad, porque dice aquí que también dice, llenó la tierra y el aire con cantos. ¿Y quiénes son los que cantan? Esos pajaritos, hay pequeñitos, medianos, grandes, pero para un Dios que puede crear el mar. Entonces vemos también la humildad de Dios, la manera en cómo Él pues es un Dios muy bueno, ¿no? O sea, no solo pensó en hacer cosas grandes, sino cosas tan sencillas, pero también importantes para Él. Porque aunque por muy sencillas como la hormiguita, son quizás nosotros no los tenemos en cuenta, ¿no? Pero Dios sí los tiene en cuenta. Y ha tomado y ha hecho Él cada detalle de cada ser diminuto, ¿sí? Una de las cosas también que muestra esta parte es que la obra de Dios no es egoísta, que todo tiene un servicio, ¿sí? O sea, toda su creación de Dios no solamente la hizo por hacer, sino que cada obra, cada parte que Él creó tiene un propósito, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí. ¿Sí? Fuera de nosotros, de nuestro corazón egoísta, dice, no hay nada que viva para sí. O sea, todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito. Dice aquí, no hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueva en el suelo, que no sirva a alguna otra vida. No hay ni siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brizna de hierba que no tenga utilidad. O sea, lo que hizo Dios no lo hizo por hacer. ¿Sí? Todo, dice aquí, tiene una utilidad, tiene un propósito. Y si las cosas tan sencillas como la hormiga, bueno, la hormiga no es sencilla, tiene su propósito, pero en comparación de nosotros, ¿cuál es nuestro propósito? Si una hoja, dice aquí, tiene un propósito, quiere decir que para nosotros también hay un propósito. A veces la vida del ser humano es tan vacía. A veces, pues, pensamos que solo existimos por existir. Pero realmente, si conociéramos un poco de Dios, viéramos que cada cosa que Él ha creado tiene un propósito, una utilidad. Y qué de menos el ser humano. El ser humano también tiene su utilidad. El ser humano también tiene su propósito, ¿sí? Dice aquí, no hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueva en el suelo que no sirva para alguna otra vida. ¿Sí? También nosotros podemos servir para otras vidas, ¿sí? No hay ni siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brizna de hierba que no tenga utilidad.
cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida, sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales, ¿sí? Y el hombre y el animal a su vez sirven a la vida del árbol y el arbusto. O sea, hasta nosotros, bueno, pues cuando Dios creó al mundo, dice que le dijo que sojuzgara, que él viera, labrara la tierra también. Sí, el ser humano también tiene su utilidad, pero más de esa utilidad física también tenemos una utilidad a manera espiritual, ¿sí? Dice aquí, bueno, la vez pasada que vimos en cuanto al prefacio, vimos que el ser humano tiene partes y muy importantes que si descuidamos una nos hace incompletos. Entonces Dios es una parte de nuestra vida, ¿sí? Dice aquí, el sol derrama su luz para alegrar 1000 mundos. ¿Cuáles mundos? El mundo de la hormiguita, otra vez lo vuelvo a mencionar, de las mariposas, de los reptiles, de los animales. Esos son mundos, ¿sí? Son mundos muy diferentes al de nosotros, ¿sí? Y también para nosotros. Dice aquí, el océano, origen de nuestros manantiales y fuentes, recibe corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar. Esa es una parte muy importante. Recibimos para dar, ¿sí? Las neblinas que ascienden en su seno riegan la tierra para que produzca y florezca. Los ángeles de gloria hallan su gozo en dar amor y cuidado incansable para almas que están caídas y destituidas de santidad. Aún los ángeles, dice aquí, de gloria hallan su gozo en dar. ¿En dar qué? En dar amor y cuidado incansable a las almas que están caídas y destituidas de santidad. Sí, ellos también tienen su labor y su trabajo en este mundo. Sí, y dice aquí, hallan allí su gozo. Nosotros también debiéramos hallar nuestro gozo en ayudar. Sí, a veces no es nuestro gozo ayudar, nuestro gozo a veces es nuestra satisfacción propia con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros deseamos, pero realmente los ángeles son abnegados y se gozan en ayudarnos. Ojalá nosotros tuviéramos un poco de ese amor y nos gozáramos en ayudar allá afuera, ¿sí? Los seres celestiales desean ganar el corazón de los hombres. Traen a este oscuro mundo luz de los atrios celestiales por un ministerio amable y paciente. Obran sobre el espíritu humano. Obran sobre el espíritu humano para poner a los perdidos en la comunión con Cristo. Con Cristo aún más íntima que la que ellos mismos pueden conocer, ¿sí? Pero apartándonos de las cosas y las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Pero no hay mensaje más fuerte que el de Cristo mismo, ¿sí? Dice, pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Es muy importante contemplar a Jesús porque Jesús es la clave. Por eso se llama cristianismo, porque es Cristo la clave de nuestra salvación. Dice aquí, vemos a Jesús, que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Dice, no busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se representa el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió, dice, para darlas. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio a favor de todos los seres creados por medio de su Hijo amado, fluye a todos
la vida del Padre por medio del Hijo vuelve en alabanza, gozo y servicio. Aún lo que nosotros hacemos es por Cristo que llega a su Padre, ¿sí? Dice aquí, como una marea de amor y una gran fuente de todo, y así por medio de Cristo se contempla el circuito de beneficencia que representa el carácter del Padre y la ley de la vida, ¿sí? ¿Y por qué es importante todo eso? Porque es importante entender qué tipo de Dios es Dios, ¿sí? Porque ha habido una falsa representación, ¿sí? Ha habido una rebelión, ¿sí? Y eso nos ha hecho a nosotros estar en este mundo tan triste, ¿no? Porque ese no era el propósito de Dios. Entonces, ahora sí puse aquí Cristo, ejemplo de servicio libre, sí, de egoísmo. Por medio de él conocemos a Dios. Es necesario conocer a Cristo totalmente para poder conocer a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que habrán falsos cristos, ¿sí? Entonces es importante conocer al Cristo bíblico, al Cristo pues que nosotros vemos en los evangelios. ¿Por qué? Porque hay falsas representaciones, ¿sí? Y aquí podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí puse: Satanás rompe la ley del amor abnegado, ¿sí? Hubo un ser creado que rompió esta ley. O sea, cuando Dios hizo todas las cosas, las hizo con un propósito, como ya leímos ahorita. Pero hubo un ser que rompió este tipo de servicio, ¿sí? Empezó, ahora sí, como dice aquí, rompió la ley del amor abnegado, ¿sí? Dice aquí: esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios dadivoso. Vimos que toda la obra que ha dado tiene un propósito para todos. Es como fluye todo para todos, ¿sí? Todo, hasta, ¿qué puedo decir? Las hojas tienen su propósito, los árboles tienen su propósito, los animales tienen su propósito en este mundo, y ayudan a otros, ¿sí? Entonces dice aquí que también el pecado tuvo su origen en el egoísmo. Hubo un ser que no dio propósito a su existencia, podemos decir. Dice aquí: Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo, ¿sí? Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. Para ello, representó falsamente a Dios. Esa es una parte muy importante, porque ahora, aún en este tiempo, existen falsos representantes de Dios, falsos representantes de Cristo, ¿sí? Dice que él, o sea, Lucifer, representó falsamente a Dios, atribuyéndose el deseo de ensalzarse. Ahora sí que decía que Dios quería ensalzarse, o sea, quería ser el omnipotente, pero nosotros hemos visto solamente en esta partecita la humildad de Dios, porque vimos la grandeza de su creación, pero también vimos su humildad al crear cosas tan insignificantes para nosotros, pero que Él realmente se tomó el tiempo para poder hacerlas, ¿sí? Se tomó la dedicación para hacerlas. Dice aquí: representó falsamente a Dios, atribuyéndose el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. ¿Cómo es el enemigo? Lo que él era, dijo que Dios era, pero realmente solo en esta partecita que hemos estudiado vemos cómo es Dios. Dice aquí: así engañó a los ángeles. Hace ratitos vimos que los ángeles también tenían mucho que ver en cuanto a la redención del ser humano, porque no solamente al ser humano iba a redimir Dios, porque los ángeles habían visto todas estas cosas y muchos de ellos fueron engañados. Dice aquí:
Así engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres. Los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás lo indujo a considerarle como severo e inexorable. ¿Qué dijo el enemigo? Que Dios era severo, o sea, que era duro, que era áspero, que era un Dios cruel. Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios. Y la noche de la desgracia se sentó sobre el mundo. Sabemos que Satanás fue ese que participó en la caída de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, pero no solo de ellos, sino también dice aquí, por ejemplo, dice aquí, así engañó a los ángeles. Y la Biblia dice que arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. Y cuando dice eso se refiere a los ángeles, a la tercera parte. Los engañó, los puso de su lado, les hizo creer que realmente su carácter de él era el carácter de Dios, ¿sí? Y en este tiempo también es lo mismo. Muchos profesan el cristianismo y llevan un carácter muy diferente al que Cristo quisiera. Aquí me incluyo yo. Igual tengo serios problemas de carácter y le pido mucho a Dios que me ayude, porque todo cristiano está en esa búsqueda, en la transformación divina, en la transformación a semejanza de Jesús, ¿sí? Pero pues allá afuera hay bastante gente que representa mal a Jesús, no solo en su carácter, sino también en sus doctrinas, también en sus creencias. Por eso es importante, como dice Jesús, escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis vida eterna. Así, aquí puse, Dios revela la verdad de su carácter. Dios no se podía quedar con los brazos cruzados. Vimos que Él es un Dios poderoso, pudo haber hecho bastantes cosas, destruir su creación y hacer una nueva para evitarse todo ese problema, destruir al enemigo, a Lucifer, que era el que estaba causando toda esta situación, este problema. Pero ese no es el carácter de Dios. Dice aquí, la tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. ¿Por qué estamos mal? Porque mal comprendemos a Dios. A fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar ese engañoso poder de Satanás. Dios tenía que hacer algo pronto, ¿sí? Esto no podía hacerse por la fuerza. Como ve, aquí dice, esto no podía hacerse por la fuerza. Dios no iba a destruir a Satanás, porque así sí sería un Dios severo e inexorable que toma las cosas por la fuerza. Pero dice aquí, esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor. Y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o por la autoridad. Toda esa creación que Dios hizo, incluso los ángeles que fueron engañados, Dios no los obligó a ponerse de su lado, sino que Él tenía que mostrar que todo lo que el enemigo había dicho, que todo lo que Lucifer dijo era mentira. Y una de esas es no hacerlos regresar por la fuerza, tampoco por su autoridad. Podía hacerlo, tenía el poder y la capacidad, sí tenía la capacidad del poder, pero va en contra de su carácter, porque dice aquí, el amor, dice aquí, Él desea tan solo el servicio de amor. Él quiere que si tú le vas a servir, yo le voy a servir, sea porque lo amamos. Por eso a veces no todos aguantan en el servicio, porque a veces sirven sin conocer a Jesús, ¿sí? Es importante conocer a Jesús, es importante que nosotros nazca ese amor por Cristo, para que por gusto, con gozo, con amor les sirvamos. Y es importante saber y recalcar
que ese es el tipo de servicio que a Dios le gusta, que lo sirvamos por amor. Y dice aquí, el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había solo un ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. ¿Quién será? ¿Quién será el único que conocía a Dios? ¿Quién es el único que nos puede revelar cómo es el carácter de Dios? Porque dice aquí, únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna a sus alas. ¿Y quién será? Vamos a ver, porque esto ya, con una creación libre de decidir, Dios tenía previsto también. Dios es un Dios preparado, es un Dios sabio, es un Dios que lo sabe todo, que lo prevé todo, que lo conoce todo, ¿sí? Y con esa libertad que tenían sus seres, Dios también previó que pudiera pasar algo fuera de lo que Él, vamos a decir, había planeado, porque Él, si hay algo que nos da, es la libertad, y Satanás tenía esa libertad de decidir entre el bien y el mal. Y ahí Dios no hace nada porque nos hizo libres. Su creación es libre. Por eso dice aquí, el amor no puede ser exigido. ¿Sí? Entonces, no podía exigir que solamente se hiciera lo bueno. Era lo correcto, ciertamente, pero no, vamos a decir, nos dio la libertad de decidir, como ahora nosotros nos da la libertad de hacer lo bueno o lo malo, ¿sí? Pero ya está en nosotros si queremos hacer solamente lo bueno. Dice aquí, previsión de Dios ante el pecado. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. No solamente fue después del pecado, vamos a decir así, no fue después de la caída de Adán, dice aquí. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios desde las edades eternas. Habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre. Y de la caída del hombre seducido por el apóstata. O sea, Dios ya sabía que Satanás iba a apostatar y que también a nuestros primeros padres iba a ocasionar su caída, ¿no? Dios no ordenó que el pecado existiese. Esa es una parte muy importante, porque hay gente que se pregunta, si Dios existiera, no existiera esto. Si Dios existiera de verdad, si hubiera un Dios, no hubiera tanta maldad. Si hubiera un Dios, no hubiera guerras. Sí, pero dice aquí, Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a terrible emergencia. No lo hizo Él, pero Él en su infinita sabiduría, conocimiento, quizás cosa que nosotros no vamos a entender ahora, previó esa existencia del pecado. Dice, tan grande fue su amor por el mundo, que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, lo que leímos ahorita, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Lucifer había dicho, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono.
seré semejante al Altísimo. Satanás quería ser semejante al Altísimo realmente, porque ser semejante al Altísimo es adquirir su carácter. Ser semejante al Altísimo es ser bondadoso. Ser semejante al Altísimo es no ser egoísta. Él no quería ser semejante al Altísimo. Él solo quería el poder del Altísimo, su omnipotencia del Altísimo. Mas no quería ser semejante al Altísimo, porque si hubiera querido ser semejante al Altísimo, no hubiera permitido que el egoísmo ganara su corazón. Porque ser semejante al Altísimo es ser un Dios, como leímos aquí, humilde, ¿sí? Dice aquí, pero Cristo, existiendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a la que debiese aferrarse, sino que se desprendió de ella, tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza de los hombres. Y vemos, como dice aquí, en el principio era el verbo, y el verbo dice, por ejemplo, vamos a leerlo rapidito otra vez, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Dice aquí que Jesús era y será Dios, ¿sí? Pero él no, a pesar de que él era semejante al Altísimo, no se aferró a eso, sino que dice, tomando antes la forma de un siervo. Él tomó la forma de un siervo, ¿sí? Este fue un sacrificio voluntario. Jesús vino con su propia voluntad para salvarnos. Cristo vino, dice aquí, Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, como mencionamos hace un momento, pudo haber destrozado toda su creación, hecho otra nueva y evitarse de tantos problemas. Pero dice aquí, podría haber conservado su gloria en el cielo, la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, los que quedaron. Pero prefirió devolver el cetro a las manos de su Padre, bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían, o sea, a nosotros. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz, del significado misterioso que, partiendo del trono de Dios, decía: he aquí, yo vengo. Ya la venida de Cristo estaba profetizada, o sea, el primer advenimiento de Jesús. Dice aquí, Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Y aquí está, por ejemplo, aquí dice, un cuerpo me has preparado. Si hubiera aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuera, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. Tenían que haber un cuerpo preparado para Él, porque su poder es tan grande que no lo soportaríamos. Su gloria es tan grande, su luz, su presencia, no la soportaríamos. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, dice, la manifestación de su gloria fue velada, su divinidad cubierta de humanidad. Ese poder de Dios fue cubierto con un cuerpo humano. Esa divinidad fue cubierta con un cuerpo humano. La gloria invisible tomó forma visible. Dios es espíritu, dice. ¿Sí? Eso que no se veía tomó una forma que se podía ver. ¿Sí? Pero Él vela su gloria. Dice aquí, por ejemplo, no es primera vez que lo hace. Dice aquí, este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. Ya se había presentado antes. Dice, la zarza ardiente, en la cual Cristo apareció a Moisés, revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar la divinidad era humilde. Aquí podemos ver que también, o sea, Él siempre ha practicado la humildad, porque pudo haberse manifestado de una manera gloriosa, grandiosa, mas sin embargo en una zarza ardiente fue como Jesús se le presentó a Moisés. El símbolo elegido para representar la divinidad era una humilde planta que no traía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito, ¿sí?
El Dios que es todo misericordia velaba su gloria en una figura humilde, a fin de que Moisés pudiera mirarla y sobrevivir. ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué lo hace así? Por amor a nosotros, para que podamos sobrevivir a su presencia. Para que Moisés pudiera sobrevivir a su presencia, tuvo que ocultar su divinidad a través de algo humilde. Y el cuerpo que Jesús adquirió aquí, lo adquirió para mostrar al tiempo y a nosotros y a los de ese momento que Él, allí en ese cuerpo, se encerraba lo infinito. ¿Sí? Vamos a, aquí dice que así Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza, hecho semejante a los hombres, a los ojos del mundo. No poseía hermosura que lo hiciese desear, sin embargo era Dios encarnado, o sea, Jesús, la luz del cielo y la tierra. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiera acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Todas las penosas peregrinaciones en el desierto, dice aquí, estuvo con ellos en el símbolo de su presencia. ¿Sí? O sea, Cristo siempre ha estado con nosotros, no nos ha dejado. Dice aquí, así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Hay una parte aquí muy importante. ¿Por qué Jesús tomó nuestra forma? Porque Él vino para entendernos. A veces nosotros pensamos que Jesús pudo vencer todas las tentaciones porque Él era Dios. Es como decir que Jesús hizo trampa, pero realmente no fue así. Dice aquí, Cristo nos entiende, dice. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas, ¿sí? Y se solidariza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros, ¿sí? Él nos comprende, Él nos entiende, ¿sí? Porque a veces pensamos, dice la Biblia, que Jesús fue tentado en todo, ¿sí? Dice aquí, Satanás calumnia a Dios. Dice aquí, Satanás representa la ley divina de amor como una ley egoísta. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres. Satanás, el enemigo, le echa la culpa a Dios de que la ley que Él ha puesto es tan severa, es tan dura, que ni aun Adán y Eva, que fueron creados perfectos, han podido cumplirla. ¿Sí? Dice aquí, en toda la miseria que ha provocado e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado. Es como decir, tú tienes la culpa, Dios, de que estemos así. Él echa la culpa del sufrimiento y de la muerte. Y Jesús tenía que desenmascarar este engaño. En el transcurso y en el trayecto de este libro vamos a ir entendiendo
quién es Jesús. Porque si algo que vino a hacer Jesús es a desenmascarar este gran engaño que el enemigo ha metido en la historia humana, ha metido a los ángeles del cielo, que tuvo la capacidad de engañarlos. Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. ¿A qué vino Jesús? Satanás dijo: no pueden cumplir esa ley. Inclusive Adán y Eva no pudieron, ¿sí? Pero dice aquí que Jesús vino a desenmascarar este engaño y vino como uno de nosotros para dar un ejemplo de obediencia. Para eso tomó sobre sí nuestra naturaleza. Es por eso que Jesús adquiere un cuerpo humano y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que todo él fuera semejado a sus hermanos. Dice aquí: si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Si tuviéramos que soportar algo que Jesús no soportó, entonces es como decir que el poder de Dios no es suficiente y que Jesús hizo trampa. Dice aquí: por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros. Soportó toda prueba a la que estamos sujetos y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Como hombre hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. Él dice: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Mientras andaba haciendo el bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida, dice, testifica para nosotros también que es posible obedecer la ley de Dios. Es importante obedecer la ley de Dios, sí, porque esa fue una de las cosas que Satanás dijo que eran injustas. El pueblo de Dios tiene que guardar la ley. Y uno de nuestros mayores ejemplos es que la vida de Cristo testifica para nosotros que también es posible obedecer la ley de Dios. ¿Sí? Vamos a avanzar. Ya vamos a terminar. Dice aquí: el niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios, manifiesto en carne. Y a nosotros dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el pan vivo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo. Dios con nosotros, dice, es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. ¿Cuál es la garantía para poder obedecer la ley del cielo? Dios con nosotros. Si nosotros tenemos a Cristo, es como que si viéramos o podamos y podremos cumplir la ley, porque es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Dice aquí: al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás. Jesús, cuando estuvo en este mundo, mostró totalmente lo contrario que Satanás había dicho que era Dios. ¿Sí? Jesús a eso vino, a mostrar quién es Dios, a revelar el carácter de su Padre. ¿Sí? Y dice aquí: hizo todo lo opuesto a lo que Satanás era, pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. Hallándose en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sí? Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias,
y oficiaba con la ropa blanca de lino del sacerdote común, así también Cristo tomó forma de siervo y ofreció sacrificio, siendo él mismo a la vez sacerdote y víctima. Y dice aquí, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como él merece. Realmente nosotros somos pecadores, hemos pecado delante de los ojos de Dios, hemos tenido el carácter del enemigo, hemos hecho tantas cosas, pero dice aquí, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no hemos participado o no habíamos participado. Era el propósito, dice, de Satanás, conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre, pero en Cristo llegamos a estar íntimamente unidos a Dios, que si nunca hubiésemos pecado. ¿Cuál era el propósito del enemigo? Hacer una eterna separación entre Dios y su creación, hacer una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero con Cristo, por medio de Jesús, todo aquel que cree en Cristo, dice aquí, llega a estar más íntimamente unido a Dios, como que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por el vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas quedó ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriera como sacrificio nuevo, lo dio a la especie caída para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Amén. Dice, tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre todo, el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. ¿Sí? Voy a terminar con estos últimos para no hacer muy largo el video. La verdad está muy bonito el tema, pero pues sí requiere que lo estudiemos también en casa. Dice aquí, yo soy el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, limpio, apartado de pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Sí, a veces nosotros menospreciamos a Jesús, lo hacemos muy poco, pero realmente Él es el que no se avergüenza de nosotros, que nosotros sí somos pecadores. Dice aquí, por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. Es por medio del carácter que vino a representar Jesús, es por medio del carácter de Jesús que nosotros, ahora sí que Dios queda justificado. Se hace ver el carácter de Dios, el verdadero carácter que Satanás quiso manchar. ¿Sí? Dice aquí, las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá levantarse nunca más. El pecado no podrá volver a entrar nunca al universo, porque se verá realmente quién es Dios. Sabremos quién es Dios de verdad. Dice aquí, la tierra misma es el campo que Satanás reclama como suyo. Ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Esto que Satanás reclama como suyo, Dios le dirá no es tuyo. Y la va a redimir, la va a limpiar, la va a exaltar. Nuestro pequeño mundo, dice, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los mundos en el universo de Dios. ¿Por qué?
porque es aquí, dice, porque es aquí donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió. Aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Emmanuel, Dios con nosotros. Un hermoso tema. Apenas estamos en el primer capítulo y nos dice tantas cosas. Y en los demás capítulos vamos a ir aprendiendo acerca de Jesús, porque esa es la clave para nuestra redención. Ser semejantes a Jesús, ser semejantes a Cristo, porque por eso nos llamamos cristianos. Adquirimos o queremos adquirir el nombre de Cristo, el carácter de Cristo. Se ha demostrado mal a Dios, pero con esta lectura podemos ver y comprender un poco que no todo está perdido, que Dios está con nosotros. Emmanuel. Amén. Pues muy bonito tema, me gustó mucho, lo estudié ayer, como les comento, y cada día que lo leo encuentro cosas que me inspiran a seguir, y así como a mí me inspiran, yo sé que puede inspirar a muchos, que puede cambiar la vida de muchos, así como ha cambiado mi vida también. Es un tema muy bonito, es uno de los primeros libros que leí, como les he comentado en varias ocasiones. Y les aconsejo mucho, léanlo, estudienlo, porque Dios da discernimiento y entendimiento, sabiduría para encontrar su verdad. Amén. Pues hasta aquí llegué con el tema. Espero que no se hayan aburrido, es un tema muy bonito, a mí me gusta. Gracias por escucharme, gracias por seguir mi canal. Gracias a todos los que me han apoyado, gracias a Dios para dar este mensaje también. Pues aquí terminamos el tema y espero en pocos días seguir el capítulo 2, que se titula El pueblo elegido, ¿sí? Entonces vamos a orar para terminar este estudio y darle muchas gracias a Dios por lo que nos ha enseñado, por lo que nos ha mostrado, cosas que quizás no sabíamos, no los hemos aprendido hoy. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este estudio tan maravilloso que nos has regalado. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno. Te agradecemos, Señor, porque nos has mostrado que tú estás con nosotros, Señor. Que eres Emmanuel, Señor Dios con nosotros. Nos has revelado parte del carácter de tu Padre, Señor. Gracias, gracias Jesús por mostrarnos cada día quién es nuestro Dios. Te agradecemos, bendito Padre, que nos acompañes. Bendice a todas las personas que han visto este video, los que lo van a ver. Guárdalos, Señor, a donde quiera que ellos se encuentren, y que este mensaje llegue conforme a tu voluntad al que realmente lo necesite. Porque todos tenemos una necesidad, Señor, pero a veces no todos te buscamos. Quédate, Señor, con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues hasta aquí me despido. Muchas gracias por seguirme. Muchas gracias a aquellos que vayan a ver este video. Hasta pronto.